Hoy nos acompañan para hablar de cómo va arrancando esta transición. Estamos a unas horas de que sea declarado ya oficialmente presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Les agradezco mucho que estén con nosotros. El caricaturista Paco Calderón, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, muchas gracias. Juan Pardines, ¿cómo estás, Juan? Muy buenos días. Hernán Gómez, ¿cómo te va? Carlos, buenos días. Hernán, muy buenos días. A ver, ¿cómo va López Obrador? Tenemos poquito más de un mes desde que se celebraron las elecciones presidenciales. ¿Cómo va Andrés Manuel desde tu punto de vista? Pues ya va gobernando, porque realmente Enrique Peña Nieto ha sido hecho a un lado, es el no presidente. Y entonces estamos, bueno, desde siempre López Obrador acaparó la agenda, y entonces ahorita pues estamos, digamos, con un gobierno tipo nana, ¿verdad?, que va cuidando al país, pero el que está llevando ya la política y marcando el paso, pues es López Obrador. Sin costos, porque todavía no está sentado en la silla y por tanto, pues los muertos del fin de semana en Ciudad Juárez no se le pueden atribuir a él. Lo que pueda pasar con el dólar no se le puede atribuir a él. Si está atorado el TLC no se le puede atribuir a él. O sea, ¿crees que tiene pocos costos políticos? Ahorita muy pocos. Siempre ha tenido un efecto teflón y ahorita tiene realmente pocos. Creo que los costos políticos que ha tenido ha sido en la conformación de su equipo, y del otro pues no se le puede culpar. Y de hecho el dólar y esto, dicen de que el efecto López Obrador ha contribuido a que baje el dólar, con lo cual pues no es lo que se esperaba, pero pues, bienvenido. Juan, ¿cómo lo ves? ¿Cómo va López Obrador? O sea, a mí lo que me impresiona mucho es la velocidad en la que se han dado las cosas. Y llevamos un mes de que fue la elección, pero ha habido ya tantos temas, tantos procesos, que pareciera que han sido 6 meses y apenas faltan horas para que lo nombren presidente electo. No, y faltan 4 meses de transición. Sí, yo lo que creo es que va muy rápido. O sea, que han sido demasiados temas saturando la agenda mediática y saturando su propia estrategia hacia adelante. Y creo que a esta cuarta transformación sí le convendría la visión de Calimán de serenidad y paciencia. Vámonos por temas de descentralizar. Lo de la austeridad tiene sus puntos muy positivos, otros que pueden resultar controversiales o incluso ilegales, violando los derechos laborales de algunos trabajadores. Habría que ir más moderados, ¿no? El tema del aeropuerto, que lo acabas de presentar en una nota, primero decían que se iba a decidir por consulta popular, ahora afortunadamente se presenta como una salida técnica, pero estas cosas yo creo que no tienden a suceder, estos cambios de visión, cuando hay un poco más de estrategia y de serenidad en la planeación, pero esperemos que se vayan acomodando las calabazas. ¿Por qué no le conviene la velocidad desde tu punto de vista? ¿Por qué no le conviene ser visto como este López Obrador que ganó y está trepidante y acapara los espacios y le entra a todo y ya tiene gabinete y ya tiene subsecretarios? Si la velocidad viene acompañada de estrategia, bienvenida a la velocidad, pero aquí lo que hemos visto es que plantea la descentralización y luego se anuncia que se van a analizar los costos de descentralizar. Pues aquí el orden de los factores sí altera el producto. Lo lógico sería primero analizar los costos y luego plantear el proceso de descentralización. A la hora de tomar la decisión sobre el aeropuerto, pues en lugar de estar dando bandazos que si va a ser consulta pública o una decisión técnica, pues analizar bien el caso, cuáles son los méritos de una consulta, cuáles son sus profundas debilidades y en función de eso tomar las decisiones. Como que haya menos ruido y más señales claras. Hernán, ¿cómo ves que va el arranque? Yo creo que sí, efectivamente va muy rápido, tan rápido que la futura oposición todavía ni siquiera se articula, no se ven figuras visibles. Y yo creo que tiene que ver un poco en parte con el estilo de López Obrador. Creo que cuando gobernó la Ciudad de México fue parecido, es decir, cuando arrancó el día 1 ya tenía varias cosas armadas y creo que es a lo que está aspirando. Y por otro lado, bueno, creo que tiene que ver con que la elección marcó un mandato de transformación radical del país y creo que eso implica un ritmo veloz. Entonces, ¿no sientes que se vaya a tropezar a este ritmo veloz? ¿No te preocupa que de pronto haya con algunas? Claro, coincido con algunas cosas que está planteando Juan. Creo que, por ejemplo, el tema de la relocalización de secretarías en otras entidades federativas es complicado y que sí necesita un diagnóstico serio. Así se contemplaba incluso en el proyecto alternativo de Nación y entiendo que así se está haciendo. Yo creo que las 50 medidas que se anunciaron son lineamientos generales, no son
ni hechos consumados ni medidas, digamos que ya vayan a tomarse, que vayan a arrancar tal cual han sido planteadas. Creo que en los próximos meses se van a ir aterrizando las cosas, pero a ver, sí creo que tiene una importancia marcar claramente el rumbo, porque eso también de alguna manera obliga a los demás actores también a irse posicionando frente al tema, digamos. Yo creo que al marcar una señal tan fuerte de que se va a necesitar un gobierno austero, pues lo que está haciendo es que le está mandando la línea a los equipos de que tienen que hacer verdaderos esfuerzos por recortar todo lo que se pueda. Y yo creo que sin señales claras y contundentes no se va a lograr una transformación del país. Ponía sobre la mesa Paco Calderón el hecho de que no se ve el actual gobierno, ¿no? Que está totalmente desdibujado el gobierno de Enrique Peña Nieto, que todavía tiene más de 100 días de administración. Eso es bueno porque no se mete, porque no interrumpe, porque no obstaculiza, ya mejor que siga así, o te gustaría ver un gobierno más presente. No creo que tenga mucho que aportar lo que queda de este gobierno, honestamente. Quizás me gustaría ver un gobierno más presente. Me gustaría que hubiera una transición donde realmente se sentaran los equipos a hacer lo que tienen que hacer y que no sea solamente una cosa discursiva esta aparente buena relación entre Peña Nieto y López Obrador. Me gustaría que realmente los equipos de las secretarías que hoy están todavía en funciones se sienten a trabajar con las futuras secretarías, porque creo que sí va a ser importante eso por el bien del país. Espero que realmente ocurra. Bueno, yo creo que está sucediendo, al menos en el Tratado de Libre Comercio. Creo que ambos equipos están trabajando. La cosa es, ahí el miedo es qué tanto vaya a ceder México, qué tanto por querer amarrar el Tratado de Libre Comercio antes de que entre el nuevo presidente, pues vayamos a dejar la salea en la mesa. Juan. Yo creo que el problema viene de la Constitución. Tener este periodo tan largo entre las elecciones y el cambio de gobierno es francamente absurdo. Ya va a ser distinto en 6 años. El presidente López Obrador dejará su cargo no el 1 de diciembre, sino el 1 de octubre, que ayuda un poco las cosas. En unas horas vamos a ver la transición de poder en Bogotá, en Colombia, donde las elecciones fueron apenas hace unas semanas y ya está el tránsito y no hay este limbo. Yo creo que hay que En Estados Unidos echan mes y medio. 2 meses. En Inglaterra son horas, o sea, Sí. casi pones el último voto y En ya está el España camión es de al momento. mudanza. En España, sí, en España pueden ser 3 días, ¿no? Pero bueno, es bien interesante porque en Inglaterra eso es posible porque hay un servicio civil de carrera, no se van la mayor parte de los funcionarios, entonces se puede lograr un cambio de gobierno de un día para otro. Que a mí un servicio civil de carrera, por ejemplo, me parecería más interesante que esta idea de descentralización. Sin duda. Que es de las cosas que cierta serenidad en el proceso ayudarían. Pero lo que preocupa, ojalá toquemos, no hay madera aquí en el estudio, Carlos, pero tocando madera... Sí, eso parece metal, pero es de madera. Ah, sí. No, tócalo por abajo. Tocando melamina ponderosa, que no haya alguna crisis, porque ahí sí es donde necesitas gobierno. Efectivamente, antes de que empezara el programa, vi la línea de Twitter del presidente Peña, y pues si no es por la desgracia del avión de Aeroméxico en Durango y la posición de México en los Juegos de Barranquilla, no habría tuiteado nada en más de una semana. El hecho es qué pasa como en un evento con los 11 muertos de Chihuahua. Es un tema local de seguridad, pero puede haber un tema federal y ahí sí agarra a los 2 gobiernos desencanchados, uno que todavía no llega y uno que ya se quiere ir. El gabinete de López Obrador. Les pregunté hace un rato cómo veían al próximo presidente de México. Ahora es su gabinete. Ya hay mucha gente dando declaraciones, diciendo, se han registrado contradicciones, se han registrado conflictillos por ahí, se han registrado lineamientos, planes, anuncios interesantes. ¿Cómo ves al próximo gabinete? Yo veo luces y sombras. A mí me gustan mucho las declaraciones y las posiciones de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en temas como la legalización de las drogas. Creo que es una discusión que ya en Norteamérica pues, seríamos el último país que es ilegal, por ejemplo, el consumo recreativo de la marihuana. Creo que es una discusión que tenemos que tener. No creo que sea una panacea, pero va en la dirección del sentido común. Eso una gobernación que parece va a ser diferente, ¿no? O sea, es decir, con mucha menor, aparentemente, carga política y con mucha mayor definición de causas, incluso decía esto el otro día. Así es. No, yo celebro que Juan vea luces y sombras y que vea las cosas de forma matizada, porque me parece que no ha pasado esto con todos los analistas políticos.
creo que hay muchas cosas interesantes. Yo veo más luces que sombras, obviamente. Me parece interesante que el gabinete incorpore figuras nuevas, que no han estado, que no son figuras tradicionales de la política. Algunas ciertamente no han ocupado un cargo público, eso va a implicar un reto para arrancar, digamos, va a haber una curva de aprendizaje, pero también me parece importante que haya un cambio en la élite política de este país, porque por eso votó la ciudadanía. Entonces, eso lo veo bastante bien. ¿Ves un cambio de élites con López Obrador en la llegada? No, para nada. Veo el regreso del echeverrismo con todo. En el gabinete yo veo chile, dulce y manteca. Hay buenos elementos, hay otros que no tanto y hay otros impresentables, como es el caso de Bartlett. Pero, por ejemplo, estaba yo viendo el promedio de edad de la gente que viene en esta nueva élite y pues están arriba de los 60 años, y no es que entre los 70 y los 80. Pero mira, tienes gente que viene, por ejemplo, la secretaria de Desarrollo Social viene de una cooperativa en Cuetzalan, que ha sido una cooperativa muy exitosa, que ha promovido proyectos de economía solidaria. Tienes a muchos académicos, tienes gente de clase media. O sea, si uno analiza con cuidado y no de forma prejuiciosa los perfiles, digamos, porque esta historia del echeverrismo creo que no se sostiene, y me parece que no hay datos duros que lo confirmen. O sea, veamos perfil por perfil. Y definitivamente hay un cambio en la élite política. Claro que hay figuras que pueden no gustarnos. A mí probablemente... Napito, está Bartlett, Manuel Bartlett, está Porfirio bueno, Muñoz Ledo. Napito fue electo senador, no está en el gabinete. Y Manuel Bartlett, a mí no me parece la mejor opción, pero me parece que es una excepción. No veo demasiados Manuel Bartlett en el gabinete de López Obrador. Me llama la atención que, por ejemplo, hayan puesto a un diplomático de carrera, lo haya propuesto para secretario de Relaciones Exteriores, y a la primera de cambio lo cambia por Marcelo Ebrard. Yo creo que lo puso así porque si hubiera dicho desde antes que iba a poner a Marcelo Ebrard, pues hubiera perdido votos. No es un político popular. Sí, también venimos de un gabinete bastante medianito, ¿no? O sea, tienes por decirlo menos. Tienes a Rosario Robles, pues las posibilidades de que el nuevo secretario de la SEDATU sea mejor, pues son altísimas. Tienes a Gerardo Ruiz Esparza, pues los comparativos empalidecen. Creo que en Hacienda también hay un buen equipo. Las señales que ha dado, lo que decía Paco, el reflejo del dólar, pues es en buena medida el trabajo político de los futuros equipos de Hacienda, ¿no? Y lo que sí me parece muy preocupante es el sector energético. Sí me parece que es un sector energético o funcionarios con una visión del mundo... O sea, director de Pemex y director de CFE. Del director de Pemex realmente lo conozco poco, pero de lo que he visto de su biografía es que conoce poco el sector petrolero. Va a tomar las riendas de la empresa más endeudada del planeta. Es una empresa que está en una posición financiera muy delicada, y simplemente la idea de presentar una refinería como una salida para los problemas de Pemex, pues a mí me da una visión como que no hay un entendimiento muy claro de los negocios petroleros y de cómo ayudar a la empresa paraestatal mexicana a salir adelante. Yo sí quisiera hacer un comentario sobre el nombramiento del director de Pemex. Octavio Romero es alguien que me parece que... A ver, creo que Pemex necesita una reforma administrativa, necesita transparentar procesos, necesita reducir, digamos, estos privilegios que tienen muchos de sus funcionarios, y yo creo que Octavio Romero es alguien que cuando fue oficial mayor del gobierno de la Ciudad de México hizo muchas reformas administrativas. Yo sé que Pemex es diferente, pero me parece que si el objetivo de los próximos años, como me parece que va a ser, es una reforma administrativa en Pemex, creo que Octavio Romero es una buena figura. Creo que hay muchos prejuicios contra él, porque, a ver, por ejemplo, decir no tiene experiencia en el sector eléctrico, que es lo que se ha dicho, o en temas de petróleo. Perdón. A ver, ¿qué experiencia tenía Lozoya en temas de petróleo? Digo, más allá de que estudió en Harvard y eso le gusta a mucha gente, pero digamos, él venía de trabajar en fondos de inversión, venía de haber estado en el Foro Económico Mundial, en el BID, en el Banco Mundial, y claro, bueno, eso a mucha gente le da una cierta certidumbre. González Anaya, más allá de venir del MIT, no sabía de temas de petróleo.
Entonces, yo creo que hay un poco un prejuicio de que, claro, Octavio Romero, como viene de Tabasco, pues su lugar es un poco en el rancho con las vacas, ¿no? Y yo creo que esto, cuando hablo de un cambio de élite, estoy pensando precisamente en figuras como Octavio Romero. Yo creo que puede hacer un buen papel, Octavio. Paco, tú hoy ponías en tu cartón a Romero, ¿no? Así a es. Romero de Champs entrando Pues en ya el decía aro de Nale la que no lo van a perseguir. Pues, tiene López Obrador tiene que ver, digamos, el interés político, que ese es finalmente su principal interés, lo que siempre lo ha movido estos años, y dice, me conviene no me conviene, y si me conviene, pues lo limpiamos ipso facto, ¿no?, por la República Amorosa, que es lo que pasó con Napito, es lo que ha pasado con otros personajes. Y ya, una vez que entras al camino del bien, tus pecados te son perdonados, ¿no? ¿Se le perdona todo también a López Obrador? Me lo preguntaba yo ayer, viendo un poco algunas de las cosas que han pasado, la visita a la fábrica del que va a ser su jefe de gabinete, el tema de la multa del INE por la manera en cómo se manejó el fideicomiso de los sismos y cómo se usó el dinero en efectivo, el tema de Bartlett mismo como nombramiento central. Pensaba yo, si hubiera ganado la elección Anaya, si hubiera ganado la elección Meade, y hubieran hecho esto, y a López Obrador no le está costando, es decir, está gozando de un bono democrático y me da la impresión, pero no sé qué piensen ustedes, que no le está costando cuando de pronto hay tropiezos. Siempre ha gozado un efecto teflón, eso es evidente. Y habiendo ganado con más de la mitad de los votos, bueno, pues ahorita hay una luna de miel. Pero sí, evidentemente, en el momento en que empiece a tener tropiezos y en que empiece a culpar a otros por sus errores, entonces va a tener un costo político. Ahorita no. ¿Cuál? Bueno, en una democracia 30 millones de votos no cancelan el derecho a la libertad de expresión, no cancelan el derecho a la crítica, y cuando haya errores, pues habrá que señalarlos, o hay que señalarlos, como están ocurriendo en un gobierno que inició de manera muy apresurada, incluso antes del propio ciclo constitucional. En algún momento yo intuyo que se va a acabar esta aura de teflón. También lo que siento es, y que eso no lo había visto, es que hay una base de apoyo social hacia el futuro presidente de la República que ve de muy mala manera cualquier acción crítica, que ya te pone como si fueras antipatriota. Y yo creo que dentro de una democracia precisamente la crítica es una manera de construir al país, de construir a la nación, y ojalá esos ánimos se vayan moderando, ojalá haya un reconocimiento del propio triunfo, como mayor serenidad. Incluso yo esperaría de algunos seguidores de Andrés Manuel López Obrador más alegría, pues no solo ganaron, arrasaron, o sea, humillaron a los adversarios. Pues uno supondría como más serenidad y goce ante los resultados que permitan ver los errores que ocurren en cualquier gobierno manejado por seres humanos. Pues va a haber fallas y esas fallas tendrán que ser señaladas. Te leí hoy, Carlos, y me dio risa tu artículo porque al principio pensé que realmente que te habías equivocado el nombre del presidente. No, a ver, no se le perdona todo, desde luego que no. Yo, digamos, creo que lo del INE estuvo hecho con las patas, ese fideicomiso estuvo muy mal hecho. Creo que la visita a la fábrica se ve muy mal. Y no solo se ve muy mal, creo que está mal. O sea, porque independientemente de que no se fueran a hacer negocios, pues se le está dando una publicidad a la fábrica de Romo, y creo que eso es indebido. Me parece que no, esas cosas no tienen que pasar. Sobre la crítica yo diría esto, veo a muchos comentaristas hablando de una intolerancia a la crítica. Yo lo único que creo que hay que hacer es no formarse juicios sobre el obradorismo a partir del tuiterismo obradorista, porque claro, bueno, los tuiteros dicen cosas y se exaltan, pero no saquemos conclusiones ni hablemos de un ambiente político a partir de lo que dicen las redes sociales que apoyan a López Obrador, porque yo no veo honestamente una intolerancia a la crítica en parte de parte del equipo de López Obrador, ni veo, y porque me llaman la atención estas cosas, porque creo que van en una línea que se quiere construir una narrativa de que lo que se quiere hacer es construir un gobierno autoritario, nada más lejos de la realidad. Y me parece que yo sí quiero señalar que eso es totalmente falso. Yo sí veo una beta intolerante cuando el periódico Reforma publicó lo de la multa del INE. Pues, ¿qué va a hacer un periódico? Esa es la noticia.
Él salió con que la prensa fifí. Hay una beta reactiva y un poco hepática de López Obrador. Cada que las cosas no le salen. ¿De qué episodio estalla. hablas, perdón? ¿Perdón? ¿Cuándo criticó la Cuando prensa dijo que fifí la ahora? prensa fifí. Y Ahora, luego después dijo de la una cosa a la elección, prensa, dijo después. una cosa interesantísima. Dijo, yo perdono pero no olvido. ¿De qué tiene que perdonar a la prensa? La prensa está precisamente para estarlo cuestionando. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias, Carlos. Nos vemos pronto. Muy Gracias, Juan Pardinas. Gracias, Paco Calderón. Gracias, Hernán Gómez. Vamos al resumen de la media.